Esteban, psicóloga, miembro destacada del comité organizador y de OME, que nos va a contar a través de una reflexión personal o a través de una historia personal, va a enlazar con la posguerra que nos ha dejado preparada Goyo. Sí. Y vamos a ver cómo la atención psiquiátrica ha ido evolucionando desde el manicomio hasta el centro de día. Cuando quieras, Silvia. Muy bien, gracias, Javier. El año pasado, por estas fechas, cuando comenzamos a organizar estas jornadas, a mí se me pasó por la cabeza una situación peculiar que se da en mi familia, que es desde hace 3 generaciones hay una relación muy estrecha con el Centro Psiquiátrico de Valladolid, y que el testimonio de todas las personas de mi familia en las que se da este hecho, y el mío propio, es una manera distinta de contar historias de la salud mental en este tiempo nuevo que es el siglo XXI, que es de una manera testimonial y más o menos en primera persona. Mi abuelo, el señor Tomás Esteban, fue un niño institucionalizado desde el comienzo de sus días, porque le dejaron en la inclusa con unos meses de edad en 1920. Además, cuando cumplió los 18, por esto que decían esta mañana de que reclutaban a los niños de orfanato, pues cambió el orfanato por el ejército y fue uno de los voluntarios, lo pongo entre comillas, que viajaron a Rusia. Durante todo este tiempo ya estaba ennoviado con mi abuela, la señora Candelas, que entró al orfanato también a los 13 años. Así que fue en una institución que también conoció a su mujer. Allí se enamoraron y a su regreso de Rusia se casaron. Él tenía 21 años y ella tenía 23. En ese momento es cuando entra a trabajar al centro psiquiátrico. La madre Sor Valeriana, que le había criado en el orfanato y a quien le llamaba mamá, le comentó que había plazas libres para ser cuidador en el manicomio. Bueno, pues además, al ser hijo del hospicio, como ya hemos comentado, pues podía disponer de una casa muy pequeña, pequeñísima, para poder vivir allí mismo, en el centro. Mi abuelo es verdad que era un hombre muy inteligente, no era lo habitual en esa época, y según sus propias palabras, en aquellos trabajos entraba lo peor de lo peor. Porque el trato con el loco de la época era muy duro. Era un momento en el que no había más tratamientos que el aislamiento o la mano dura. Estamos hablando de los años 40 aproximadamente. Los cuidadores hacían las veces de enfermeros, pero claro, de enfermeros sin experiencia. Y esto, según cuentan mis tías, a mi abuelo no le parecía lícito, así que a la larga, adelantándonos un poquito en el relato, pues se sacó aquel famoso examen del que han hablado esta mañana y terminó por sacarse el título de ATS. Bueno, sé que no parece gran cosa, pero para una persona sin estudios, pues eso la verdad es que fue un gran mérito. En aquel momento, como auxiliar sin experiencia, la vida en el manicomio parece ser que se le hacía muy dura. Era una vida muy dura. El carácter del manicomio de primera mitad de siglo era principalmente caritativo y asistencial, y las monjas de la caridad, por llamarlas de alguna manera, porque según ellos algunas eran muy malas, acogían a los locos en este edificio, que es el Monasterio del Prado. La ventaja de este centro era que contaba con los 3 elementos fundamentales de higiene: luz, agua potable y aire. Ya ves lo que se le pedía a un manicomio. Y además, decía, mortalidad decreciente y curabilidad posible, que esto último supongo que era esto del marketing, porque como decía que en aquella época la locura no tenía cura, pero bueno. Bueno, es verdad que el centro era fantástico, por lo menos tenía potencial. Estaba en un monasterio del 1500, en una explanada en medio del campo, tenía el río al lado, un arroyo cerca, rodeado de árboles, huerta, vaquería, patios interiores con aire libre. Bueno, esto es lo que se decía en la época, ¿no? Pero la realidad, que ya sabéis que muchas veces no es lo que se cuenta, era bastante distinta. Los ventanales, como podéis ver, estaban tapiados, las instalaciones eran insalubres, las habitaciones eran barracones donde dormían de 100 en 100, separados mujeres, separadas hombres, lo que viene siendo un manicomio de principios de siglo. Un sitio donde meter a los locos para observar su comportamiento, porque eso, en ese momento, en la psiquiatría estaba en su primera niñez, estaba en pañales y poco se podía hacer más que observar e intentar aprender.
Bueno, así que volviendo a mis abuelos, el señor Tomás entró a trabajar al barracón de los hombres, porque no se dejaba entrar al género opuesto en los barracones, aunque la casa que les cedieron daba directamente al patio de las mujeres, así que tenían como una especie de visión de la vida del manicomio, ¿no?, en general. Allí mi familia empezó a formar parte de la comunidad, de una comunidad muy, muy especial, por lo que veis. Lo que viene siendo vuestra comunidad de vecinos, pues en su caso eran los enfermos, los cuidadores y las monjas. Fueron en total 9 hermanos, de los que nacieron vivos 6, 3 chicos y 3 chicas. Los niños jamás se preguntaron por qué vivían entre locos, nunca. Ellos tenían asumida que esa era su vida, que esa era su comunidad, que esa era su familia y que allí era donde estaba su hogar. En la iglesia había un capellán que se llamaba Don Valentín, para que os hagáis una idea de cómo esto era una vida de pueblo, ¿no? El capellán del pueblo del manicomio adoraba a mi padre, que le llamaban Jesúsín, y de los chicos era el pequeño. Y como debía ser muy rubio y bastante inquieto, pues andaba siempre por las verjas de la zona de pago. Y cuando le veía, y para asustarle, le solía decir, según mi tía, Jesúsín, ven para aquí, majo, que tú vas a ir para obispo. No, pues parece ser que mi pobre padre era muy chiquitín, tendría 4 o 5 años, se pegaba tales sustos pensando que este señor se le iba a llevar para no sé qué, no sabemos, que un día le debió de contestar, mire señor, yo sería obispo, pero es que no me deja mi madre. Y claro, el señor Valentín le hizo tantísima gracia a este tema que cada vez que se subía al púlpito pues lo debía de contar. Así que así era un poco la vida de allí, ¿no? Bueno, de allí nadie salía. Solamente de vez en cuando se daba algún permiso para pasar el día con la familia, pero muy pocas veces y a enfermos muy concretos. Debía de ser una cosa muy, muy especial. Eran presos. Además, los ingresos de la época eran muy dudosos en muchas ocasiones, mis compañeras también lo han dicho. Por ejemplo, había una mujer de Zamora que solía regentar una mercería en Zamora y que fue ingresada a petición del marido, pero a ella en realidad pues no le pasaba nada, más que al marido se había encaprichado de otra mujer más joven y pues este hombre había incapacitado a la pobre mujer que vivía allí. Las cuidadoras debían de hablar con ella bastante habitualmente porque era una mujer muy inteligente que no se explicaba qué hacía allí. Y en momentos le daban accesos de melancolía, evidentemente, creo que no por ningún trastorno, sino por su condición de presa, sin saber de dónde le había venido la condición. Y bueno, pues esta mujer, según mis tías, murió allí, en aquel manicomio, como muchos y muchas otras que seguramente pues habrán corrido la misma suerte. Mi abuela Candelas, que también formaba parte de esta vida, tenía el balcón de la casa, como os he dicho, que daba al patio de enfermas, y de las mujeres, y como debía de cantar muy bien, pues las enfermas le solían gritar desde el patio, señora Candelas, cántenos, cántenos, y la mujer pues debía de pasar el día cantando para hacerles la vida más fácil a las mujeres. Además, mi abuela avisaba al señor Sixto, que era el portero, cuando venía el médico, y sobre todo debía de ser el muro de contención, porque claro, allí se intentaban escapar cada 2 por 3 y ahí andaba mi abuela detrás de todas las personas que intentaban escaparse y avisando pues a los celadores. La verdad es que he visto desde fuera la vida en la comunidad era bastante extraña, pero mis abuelos, mi padre, mis tías y mis tíos se relacionaban con lo que les había tocado. Estaba un señor llamado Teófilo, que aunque desvariaba mucho, todos los años, el día de las candelas, subía a casa a felicitar a mi abuela. No sabía dónde tenía los zapatos, pero el día de las candelas se escondía por detrás, subía a casa de mi abuela y le felicitaba el día. No sabemos, solo se acordaba de ese día en concreto. Y luego, una cosa muy graciosa, una señora que se llamaba Doña Elisa, que era una mujer que creía que era una reina y que siempre andaba con una monda de naranja puesta como si fuera una corona. Y cuando se cruzaba con mis tíos y mis tías o cuando se cruzaba con mis abuelos, pues les decía, buenos días, señores obreros. Un día, un 1 de mayo, mi abuela estaba haciendo sus cosas y de repente oyó, no se asuste señora, y era esta mujer, Elisa, que le decía, es que subo a felicitarles el 1 de mayo porque como son ustedes obreros, o sea que eran locos pero educados estos señores. Y luego una cosa muy peculiar que me contaron, que da entre miedo y ternura, que es que de pequeños, mi padre y sus hermanos iban a la huerta de un señor que se llamaba don Nicanor, que también era uno de los enfermos que llevaba a la huerta porque hacían terapia ocupacional en aquella época. Y no sabemos muy bien qué tenía, bueno, yo supongo que algún tipo de trastorno por esquizofrenia,
Quería muchísimo, muchísimo, muchísimo a los niños porque él no había tenido hijos, pero un día debió de darle un brote y antes de hacer nada le debió de decir a mi abuelo que mejor dejara de llevar a los niños, porque es que estaba empezando a pensar que tenía muchos y que le sobraban y que igual pues que algún día le iba a desaparecer alguno. A ver, este hombre fue capaz de avisar a mi abuelo que le iba a dar un brote y que estaba poniendo en peligro a sus hijos. Me parece muy, muy, muy interesante desde el punto de vista psiquiátrico y súper entrañable desde el punto de vista humano. Pues volviendo un poco al funcionamiento del centro, en esos momentos había un director, que era el cura, un director médico, que era el excelentísimo doctor Villacián, había un cuadro de ATS, unos 8, y la comunidad religiosa que estaba encargada, ¿no? Los cuidadores, entre los que estaba mi abuelo. Me cuentan mis tías que los tratamientos de la época eran muy flojos, que usaban la insulina para dormir a los que se ponían bravos y en ocasiones las inyecciones no había practicante, las ponían las propias personas que estaban allí ayudando o tenían que reducirles a la fuerza a pierna quebrada, como dice mi tía. Y también había celdas de castigo, aquí se pueden ver. Y después de hacer las camas y toda esta terapia ocupacional, la nada. La nada significa tirarse en el patio a nada, absolutamente nada. El manicomio era desolador. Los enfermos se pasaban el día tirados en los pasillos y en los patios, fumando, hablando o peleando. De hecho, a mi abuelo le partió en la mandíbula un enfermo, a pesar de que él solo estaba paseando por el patio, igual algo le habría hecho antes, no lo sé. Y la verdad es que él era tan bueno y le gustaba tanto su trabajo que siempre decía que nunca se lo tomó en cuenta, porque él era consciente de que estaban enfermos y que no sabían lo que hacían y que bastante tenían con vivir donde vivían y que les trataran como les estaban tratando. Bueno, en los años 60, el doctor Villacián, como ya he hablado, volvemos a la otra, implementó la terapia ocupacional, aun cuando ni se sabía lo que era, y los enfermos iban a la vaquería, a la huerta, hacían las camas, se ocupaban de las labores del centro y empezaron a cambiar un poquito las cosas, un poquito. Este fue el momento en el que entró a trabajar mi tía Isabel. Y bueno, ella me cuenta que en esta época se introdujeron las innovaciones farmacológicas como un medicamento llamado Lagartix. Debía de ser para las personas con esquizofrenia y dice que el cambio fue muy positivo y que la vida en el manicomio pues, se facilitó mucho para las personas que allí habitaban y para los propios cuidadores. La vida empezó a ser un poco más fácil, en definitiva. Además, el doctor Villacián empezó a formar estudiantes especializados. En esa época y después de 25 años, mis abuelos y su familia tuvieron que abandonar su pequeña casita porque necesitaban esa parte del pabellón, pero se fueron a vivir enfrente, en unas casas que hay al otro lado. O sea, yo creo que es que no sabían vivir sin la comunidad. La vida siguió en el manicomio hasta los años 70, década que entró un año después de morir el doctor Villacián, llegó un cambio definitivo. El lugar elegido para el cambio era un sitio que estaba en un cerro, que se llamaba Cerro de la Gallinera, que estaba tampoco muy lejos, a unos metros del monasterio del Prado. En aquel momento no había más que otra vez vaquerías, otra vez gallineros. Ahora es un barrio de 35.000 habitantes, en el que vive mi familia y del que yo soy partícipe, que se llama Parque Sol. En el año 75 subieron allí al nuevo centro 650 personas. En aquel momento no había nada edificado más que el centro Doctor Villacián, que le llamaron así. Allí subieron como empleados mi abuelo, el señor Tomás y mis 3 tías, Isabel, Flora y Carmen. Y bueno, aquí es verdad que la construcción del nuevo hospital fue una cosa muy innovadora a nivel estatal. El régimen del nuevo psiquiátrico era abierto, cualquiera podía salir y entrar. Imaginaros, 650 personas que nunca habían visto casi nada fuera de las instalaciones de un manicomio horroroso, podían entrar y salir cuando les diera la gana. Los pabellones eran mixtos. Los internos que subieron del manicomio pues estaban impresionados, imaginaros lo que vieron allí. Nunca habían visto una taza de baño, nunca habían visto un bidé y a menudo confundían dónde hacer sus necesidades. La primera Navidad dicen mis tías que se comieron las cabezas de los langostinos, porque no habían visto un langostino en su vida, los pobres. Tampoco sabían para qué servían los dispensadores de jabón, ni las bañeras, ni las duchas, porque ellos no se duchaban. Y para ellos, imaginaros, que todo era una novedad bastante inquietante. Lo que a nosotros nos parecen comodidades, a ellos les parecía un horror. Porque claro, no es que no sabían cómo andarse en esas situaciones.
En el año 78 nací yo y en el 83 nos instalamos en una de las primeras torres enfrente del psiquiátrico, mi familia y yo, mi familia nuclear, y no sé si por casualidad o por cabezonería familiar. A nivel personal os quiero contar que había un interno que se llama Zósimo, que es una de esas personas discapacitadas y que era un señor que parecía un niño a pesar de ser un señor y que le encantaban las pelotitas y siempre llevaba 1, 2, 3 y según mis tías tenía un armario lleno y andaba siempre quitándonos las cosas porque él salía, se metía en la parcela donde vivíamos nosotros y ponía a jugar con nosotros. Y decía no sé qué de una señora y de lo casquivana que era, no utilizaba la palabra casquivana, como os podéis... Decía una canción algo así como la puta de la Lucilda, no sé qué. Claro, los niños pequeños alucinábamos. ¿Qué dice este señor? Era un señor muy majo. Claro, después me enteré que esa tal señora era una monja llamada Sor Lucila, que era muy mala y que le trataba fatal y que la canción en cuestión, Todo queda en familia, se la había enseñado mi abuelo. Y claro, la señora se enteró, el pobre Zósimo se lo contó, pobre hombre, y claro, cuando la señora se le fue a preguntar a mi abuelo dijo, pero vamos, hombre, ¿cómo le voy a enseñar yo esto al niño? Con ese acento suyo de Valladolid. Y ahí se quedó la cosa, nunca se pudo demostrar. Eso sí, todos los niños de Parquesol no sabíamos la canción y aprendimos la palabrita de marras y por culpa de mi abuelo, claro. Bueno, este régimen abierto y mixto lo implementaron toda esta gente. Mi abuelo estaba escandalizado porque, claro, se los encontraba fornicando por las esquinas y esto es tal cual. Desde los medios de comunicación se les llamó indecentes, pero sí que es verdad que supuso un cambio y un respeto a la vida humana de los enfermos de aquella época. Otra cosa que se hacía eran fiestas, participábamos todos en las fiestas, esta soy yo con mi padre y con mi madre saliendo de una de las fiestas del psiquiátrico. Puedo deciros que, bueno, que me dejo 1000 cosas que quería contaros en el tintero, que estaría, pues eso, toda una vida como la mía hablando de mi comunidad. Y bueno, puedo decir que ahora mismo el hospital, para que sepáis, solamente tiene unos pocos internos con trastorno por adicción y que el resto es un hospital geriátrico y que mis tías dicen que ya no hay alegría, que es aburrido, que ya no hay locura. Mi abuelo murió en el año 2003 y seguramente de no haber sufrido una embolia lo hubiera hecho también en una institución, ya que sufría Alzheimer. Pero esta vez pudo morir en casa, rodeado de su familia y no internado en un hospital para dementes. Una curiosidad, solo una y ya me callo. A partir de jubilarse a los 66 años, porque llegó tarde a esto de los 65, nunca jamás volvió al hospital psiquiátrico. Solo una vez que se quedó las llaves dentro de casa y tuvo que ir a buscar a mi tía para que le diera unas de repuesto. Nunca volvió a entrar, eso sí, siempre estaba cerca de él. Se paseaba por el barrio, por mi barrio, con su perro el Tul, y podía ver a los enfermos sin tener que entrar en la institución. De hecho, alguna vez me salvó de una pedrada de Zósimo, porque es que era muy majo, pero tiraba piedras y tenía una puntería que no veáis. Y ahora me toca a mí cuidar, seguir su ejemplo y el de mis tías. Me toca ser cuidadora de una comunidad de personas que necesitan acompañamiento y contención, de personas que necesitan que se les comprenda y que se investigue para conocer la etiología de sus males. Me toca coger el testigo de los Esteban cuidadores, y sí, un poco locos, porque hay que estar un poco loco para comprender la locura. Y, por cierto, mi casa en Valladolid sigue estando enfrente del psiquiátrico, es esta que se ve ahí atrás, y la verdad es que estoy muy orgullosa de ello.